tardes. Comenzamos con la primera mesa de esta cuarta edición del Congreso Feminismo Digital. La mesa la vamos a dedicar a hablar sobre las mujeres en STEM y la brecha digital, es decir, mujeres que trabajan en áreas tecnológicas y las dificultades que encuentran a causa del sexismo en la sociedad. En esta mesa contamos con tres ponentes que ya son clásicas en este congreso. Contamos con Tania Corrás, que hablará sobre la brecha digital y la presencia femenina en las áreas STEM. María del Rocío Guzmán va a conversar sobre las mujeres jóvenes profesionistas en STEM y su opinión sobre el teletrabajo. Y Lucía Aragüez va a abordar en su ponencia la inteligencia artificial en la educación superior y la brecha sexista en el acceso a la digitalización. Vamos a comenzar con la ponencia de Tania Corrás. Vamos a presentar a Tania. Tania es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, es doctora en Psicología del Trabajo y Jurídico Forense por la Universidad Santiago de Compostela, en España, y tiene un máster en Psicología del Trabajo y Jurídico Forense por la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene un posgrado de mediación de la Universidad de Vigo y fue reconocida con el premio Mariano Yela a la mejor investigación joven Nobel del ámbito jurídico forense. En sus investigaciones destaca el estudio de la salud y la mujer, en especial atención a las nuevas barreras y amenazas en el entorno digital. Además, ha investigado sobre el papel de la cosificación y la explotación sexual de las mujeres en la era digital. Bienvenida. Muchas gracias, Tasia. Buenas tardes a todos y a todas. Es un auténtico placer poder estar aquí de nuevo, como comentaba Tasia, y bueno, pues poder estar contribuyendo a la labor tan importante que tiene este congreso en general con las mujeres. Vamos para allá y además de estos agradecimientos, vamos a intentar abordar hoy un poquito más sobre esa brecha digital y la presencia femenina en las carreras STEM, en las profesiones STEM, de una manera contextualizadora quizás y con perspectiva de futuro intentemos que resiliente. En cuanto al feminismo y la educación, hay algunos conceptos clave que son importantes abordar siempre que estamos en estas temáticas. Es tener en cuenta que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido relativamente reciente, que además en el proceso de adquisición, ¿no?, de derechos ya sabemos que hay cierta desigualdad todavía. Aunque hemos hecho muchas mejoras en el último siglo, es cierto que queda un largo camino por recorrer. Tenemos otros hándicaps, como lo que fue denominado como la revolución estancada, en la que pues, esa incorporación de la mujer al ámbito laboral no ha sido igualmente acompañada de la incorporación del hombre al hábito de los cuidados familiares. Entonces, eso también, cuestiones como la sobrecarga, que seguramente, pues como ha presentado Tasia, las compañeras conocen de primera mano, dificulta, ¿no?, todavía más la labor de la mujer al ponerla en situaciones de sobrecarga. En la educación universitaria vemos una segregación que le llaman horizontal, que es lo que, pues básicamente pivota en torno a toda esta ponencia, y es esa diferenciación de que si bien hombres y mujeres parece que acceden a la universidad, digamos, cierta igualdad de cantidades brutas, cuando analizamos el tipo de profesiones que se eligen, como vamos a ver, sí que sigue habiendo esa feminización de determinadas profesiones muy enfocadas a los cuidados, y que la presencia de los hombres sigue siendo pues más notoria en carreras tecnológicas o pues tradicionalmente más masculinas. En el ámbito laboral seguimos viendo esa segregación, en este caso vertical, con una dificultad de las mujeres de alcanzar puestos de poder, puestos de liderazgo, que pues incluso con ese techo de cristal o esas circunstancias que les obligan a abandonar su carrera profesional. Por verlo de una manera más objetivable todavía, aquí vemos en bruto algunas cifras que hemos pues querido traer de comparativa entre hombres y mujeres, como decimos, brutas, y podemos ver que si bien las mujeres son las que más se gradúan, porque esto es bastante llamativo, nos graduamos más, tenemos más titulaciones de máster, cuando llegamos allá a niveles, como decíamos, de poder, seguimos escalando, vemos que en doctorado, por ejemplo, se nos iguala, ya empezamos a igualársenos, pero al mismo tiempo vamos a ver, nos vamos a quedar con este dato de 50-50 de doctorado, porque tiene una segunda lectura que veremos a continuación. El caso es que más mujeres llegan a la universidad, más mujeres se gradúan,
normalmente además con una media de notas de cualificaciones un poquito más elevada, que sin embargo no se representa después en esa misma, por decirlo así, proporcionalidad en responsabilidades y liderazgos en el ámbito profesional. Cuando hablamos del contexto STEM, estamos viendo ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Para quien quizás no esté tan familiarizado, en España podemos verlo en alguna de estas carreras, matemáticas, física, arquitectura, todas las ingenierías. Cierto que esto va evolucionando, afortunadamente la ciencia evoluciona, podemos ver biotecnologías, podemos ver matemáticas junto con ingeniería, que es una de las más demandadas últimamente también. Pero bueno, son carreras que al final están en crecimiento, que tienen una alta tasa de empleabilidad y que han visto acelerados pues, todos estos procesos con la digitalización. Realmente es un nicho de trabajo muy interesante, con una gran salida profesional, pero sin embargo nos choca ver que la situación de la mujer en las STEM no está siendo acompañada de esta evolución. Hay muy baja presencia de mujeres en la formación universitaria, muy baja representación en esta profesión de alta demanda. Y esto no lo decimos nosotras, lo dicen además los principales organismos, lo está advirtiendo la ONU, lo está advirtiendo la UNESCO, hay una preocupación. Cuando seguimos viendo, que a mí me gustan mucho los datos, seguimos viendo esto, ¿no?, de manera cuantificable, vemos que la comparativa entre carreras en general y carreras STEM, que serían las que vemos en color naranja en el lado derecho, el número de personas matriculadas en carreras STEM desciende en comparación, el número de mujeres, que es el 36%, en cuanto al 56% de carreras en general. ¿Qué quiere decir? En carreras en general hay un reparto más o menos equitativo de mujeres y hombres. Cuando vamos a mirar esta segregación horizontal que decíamos, se ve claramente porque una de cada tres solo se matricula en carreras STEM. Cuando vemos a tesis leídas, vemos que más o menos en la de hombres va descendiendo, sigue en más o menos la misma proporción. Y sí que llama la atención en cuanto a catedráticas, pero fijémonos en PDI, porque bueno, catedráticas al final con el paso del tiempo podría tener otra lectura, ¿no? Pero en PDI, en ese, digamos, cantidad de personas que son parte del cuerpo de profesorado, ¿os acordáis que habíamos dicho que un 50-50% de tesis leídas? La tesis sería lo que te da pie a poder continuar en parte el mundo académico, es decir, volvemos a perder un porcentaje, volvemos a perder de esa igualdad que había en tesis leídas de 50-50, vemos una caída del 30% en PDI, es decir, no están llegando o no se están manteniendo por las dificultades. Aquí hay simplemente pues, algunos datos más, ¿no?, de manera un poquito más concreta en las 4 áreas de STEM para poder ver un poco la comparativa. Donde más diferencia hay es en tecnología, por supuesto. Al final las ciencias tienen ese carácter aplicado. Muchas veces también seguimos viendo las características de cuidados en ciencia, pero en tecnología y en ingeniería es donde más notamos esta diferencia. ¿Qué puede estar ocurriendo? Porque ahora vamos a empezar con el enfoque de trabajo. Los estereotipos de género, por supuesto, hay todavía mucho mito que avanzar y eso que no es lo mismo hablar contexto español o europeo, contexto asiático, contexto americano, latinoamericano, por supuesto, cada uno hay que contextualizarlo, pero en general, haya mayor o menor avance, los estereotipos de género en torno a las carreras STEM suelen ser bastante fuertes en cualquiera de los países. La falta de información sobre estas carreras es otro de los grandes problemas que puede llevar además a baja motivación e interés. Si no se incentiva que las mujeres desde pequeñas puedan tener acceso a este tipo de profesiones, que puedan visualizar como una carrera profesional, difícilmente vamos a generar un interés o una motivación porque directamente van a desconocer el ámbito STEM. Entonces no lo pueden elegir porque no lo conocen. La brecha digital es algo muy importante y me gustaría hacer aquí pues, una llamada, ¿no?, de atención en general, porque realmente las últimas investigaciones están diciendo de poco van a servir los esfuerzos que hagamos por incentivar si no acabamos con la brecha digital. Hay un paso cero que hay que vencer, que es la pobreza digital, esa brecha digital, que si no superamos esa brecha, difícilmente vamos a conseguir motivar, interesar, porque no va a haber las, digamos, capacitaciones básicas digitales para que estas mujeres realmente, por mucho que quieran, puedan acceder. Porque si yo llevo un retraso en adquisición de habilidades o de competencias a nivel digital, difícilmente o me va a costar más continuar esa carrera. Entonces, esto es un punto muy importante de cómo estamos tratando esta brecha digital. Algunas cifras dice, bueno, las mujeres tienen un 18% menos de probabilidades que los hombres de poseer un teléfono inteligente en algunos países. Insisto en que depende, tiene ciertas contextualizaciones, ¿no? Pero solo el año pasado 259 millones más de hombres que de mujeres se conectaron a Internet.
El acceso a Internet, porque bueno, al final el dispositivo móvil quizás todo el mundo lo acaba teniendo, pero el uso que se le da, que aquí es algo importante, es muy diferente. Solo el 28% de los graduados en ingeniería, realmente de los trabajadores en IA, ¿no? Solo un 22% son mujeres. Y esto tiene también una segunda lectura que seguramente abordará Lucía. La brecha digital al final se ha convertido en una nueva cara de la desigualdad de género que se ve agravada por el retroceso contra las mujeres. Es decir, estamos hablando siempre de la era digital como una era de oportunidades, de avances, pero cuidado porque en el ámbito de la mujer nos puede estar generando un retroceso. Por lo tanto, algunos autores dicen, cuidado también cómo entendemos la brecha digital. No la podemos tratar simplemente como un mero indicador de acceso a Internet, uso de Internet, sino que tiene que realmente hacerse una lectura comprensiva de qué implica la brecha digital. Porque si simplemente recogemos uso de dispositivos móviles, tener o no tener un dispositivo móvil, dice, puede haber cierta manipulación de los datos por parte de algunas organizaciones para justificar que hay una menor brecha digital de la que de verdad hay. Porque al final, como decíamos, no es solo tener un dispositivo, sino realmente poder acceder. ¿Qué acciones están viéndose, ¿no?, por parte de las principales organizaciones, empresas que depositan mucho esfuerzo, mucho dinero en este tipo de acciones? Intentar aproximar a las niñas y adolescentes en primer lugar, es decir, antes de que inicien su estudio o su carrera. Durante la etapa formativa, incentivar que entren a esas carreras, darles formaciones complementarias, que conozcan otros ámbitos. Y cuando ya están egresadas de la titulación principal, da igual que sea un FP que sea una carrera, oportunidades de desarrollo de carrera. Algunas acciones de las más pues utilizadas es el brindar referentes y modelos. Yo creo que aquí en España, gracias a Sara, la astronauta que ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea, está haciendo una labor de divulgación espectacular en los centros educativos, brindando un referente femenino de una mujer que es candidata aeroespacial a nivel internacional. También los Serious Play, que son los pues juegos como más adultos, ¿no? El intentar incentivar a través del juego mecánico, tecnológico, la implicación de los adultos. Bootcamps, que son como pues campamentos, formaciones intensivas al fin y al cabo en habilidades, que esto va muy bien también para la digitalización de mujeres, para la capacitación de esas mujeres que buscan empleabilidad en cortos espacios de tiempo, capacitarlas en cuestiones técnicas habilidosas para que puedan tener un futuro profesional, y workshops o talleres. Al final el problema parece que persiste a pesar de los avances. Hay avances, sí, pero son lentos, no dan cobertura, no están dando respuesta. Como decíamos, ONU y UNESCO están preocupadas por esta situación. Algunas de las iniciativas apoyadas por la UNESCO en Latinoamérica, vemos campus rurales de STEM, están incentivando, ¿no?, que las mujeres, como decíamos, superar realmente en primer término la brecha digital, intentar superar esa primera barrera. Aquí me gustaría traer las palabras de Guterres. Me gustaría que fuera una mujer, pero no, pues da la casualidad que el secretario general de la ONU es un hombre. Pero bueno, nos comenta lo siguiente. Recuerden, decía, la desigualdad de género es una cuestión de poder. Por lo tanto, si queremos realmente trabajar el tema de STEM con una visión más realista de la desigualdad, vamos a tener que aumentar la educación, ingresos y empleo de mujeres para fomentar, ¿no?, el empleo de mujeres y niñas. Pero vamos a tener que impulsar también su plena participación, es decir, ya está adoptando una posición de cuidado porque no vale solo darles acceso, sino que hay que impulsar su plena participación, que no sea simbólica o secundaria, y creando un entorno digital seguro para ellas. Por lo que decíamos, al final pueden estar en una situación, por decirlo así, de inferioridad, que pues con esas dinámicas de poder que puede haber ya instauradas que les dificulte. Entonces no podemos generar, impulsarlas a carreras STEM y que luego estén en un entorno inseguro para ellas. A modo de conclusión y para ir finalizando, vamos a requerir esfuerzos políticos de la sociedad y del gobierno para garantizar que esta igualdad sea lo más efectiva posible. Necesitamos, por lo tanto, un abordaje feminista efectivo para incorporar a las mujeres, como decíamos. No es simplemente incorporarlas a nivel de cifras, sino entender qué implica la brecha digital, intentar abordar su participación en todas las etapas, en la infancia, en la adolescencia, en su carrera formativa, pero ya como mujeres egresadas, darles esos espacios seguros, darles esas garantías y conceptualizar también la brecha digital como debe de ser, con esa comprensión de que no es simplemente datos de acceso. Al final, los macrodatos, que ahora estamos mucho escuchando la Big Data, la gestión masiva de datos, son el nuevo oro, como quien dice, y base de decisiones políticas empresariales. Pero cuidado, a menudo suelen ignorar estos algoritmos, salvo que hagamos especial atención,
Es una alerta, no quiere decir que siempre ocurra, pero sí una alerta de cuidado porque quizás no estén detectando diferencias de género o hacen la vista gorda de las mujeres por completo, lo que podría dar lugar a productos y servicios que alimentan la desigualdad de género desde el principio. Esto ya ocurrió en medicina, lo sabemos, el sesgo de género en medicina. Estamos en una oportunidad única para que esto no se repita en el ámbito de la tecnología. Hay una última visión que no quería acabar con un tono de ánimo negativo, sino más bien positivo, y es la siguiente, una visión resiliente. Las mujeres al final en carreras STEM podrían tener una gran vía de empleabilidad. Es un tipo de carreras con una altísima demanda. Realmente podrían ofrecer también mejores oportunidades de desarrollo de carrera profesional. Digo podría porque depende de cómo lo ejecutemos, pero no deja de ser un ámbito, digamos, muy de competencias, muy de conocimientos específicos, que digamos que podría brindar un espacio realmente de mérito y capacidad, de objetividad, para que las mujeres pudieran tener un desarrollo profesional quizás más objetivable para justificar su promoción profesional que otros ámbitos que sabemos que son un poquito más subjetivos y que también podrían incluso ofrecer mejores condiciones al tener a veces espacios de teletrabajo, al tener otro tipo de, digamos, flexibilidades, aunque sabemos el doble rasero que pueden tener estas medidas, sí que podrían, por decirlo así, evitar o facilitar que la sobrecarga de la mujer trabajadora sea menor o se aborde desde el inicio. Por último, pues agradecer la atención, decir que quedo a disposición y que espero pues que este punto de inflexión que estamos haciendo realmente haga que las carreras STEM sean una oportunidad y no una nueva brecha que saltar para las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Me ha parecido estupenda la presentación y perfecta para introducir además la mesa y los temas que se van a plantear a continuación, ¿no? En el resto de la mesa. Bueno, señalar dos aspectos que me han llamado la atención, ¿no? En primer lugar, cómo los estereotipos de género podrían estar afectando sobre esta brecha STEM. En segundo lugar, la cuestión del impacto del teletrabajo, ¿no? Y la mejora en la conciliación de las mujeres en las profesiones STEM. Es verdad que en carreras como informática, una de las ventajas que tiene es la posibilidad de trabajar a distancia, ¿no? En gran parte de... Bueno, luego en el debate profundizaremos estas cuestiones y podemos hablar sobre ellas. Si os parece bien, vamos a continuar con la mesa y al final realizaremos el debate. Entonces ahora efectivamente es el turno de... vamos a ver, ahora le corresponde en la mesa, según tenemos, a María del Rocío Guzmán, que presenta una ponencia acerca de mujeres jóvenes profesionistas en STEM y su opinión sobre el teletrabajo, precisamente sobre lo que estábamos hablando. Rocío Guzmán es doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana y profesora investigadora en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en México. Es investigadora honorífica en el Sistema Estatal del Estado de Durango y es investigadora nacional del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Sus principales líneas de investigación son la psicología social comunitaria, la psicología social, el género y la cultura. Cuenta con numerosas investigaciones indexadas, destacando sus trabajos sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres académicas. Y una de sus investigaciones, que conocemos por las ediciones anteriores, fue la relativa al teletrabajo durante la pandemia del COVID. También ha realizado investigación con académicas, estudiantes universitarias y recientemente con jóvenes mexicanas formadas en carreras STEM, para reflexionar sobre las dificultades y que encuentran y sobre la cuestión también del teletrabajo, ¿no, María? Comentarles que ahora, a propósito del marco que ya Tania ha presentado en relación a la situación de las mujeres, las niñas y las mujeres y sus posibilidades en las carreras STEM, yo estoy ahora acercándome a reconocer la experiencia de jóvenes profesionistas en desarrollo tecnológico formadas en carreras STEM, pero también viviendo experiencias de teletrabajo. Y en ese sentido, quisiera comentar que justamente en el contexto de esta cuarta revolución industrial, de este mundo digital que afecta a todos nuestros ámbitos de la vida cotidiana, pues efectivamente, como ya lo mencionaba Tania, seguimos con una participación de mujeres menor
en el sector de las tecnologías, la información y la comunicación. Algunos datos nos ilustran lo que sucede. Solo 33% de la fuerza laboral en TIC son mujeres. Y contrariamente, se habla de que las mujeres en equipos ejecutivos alcanzan o generan la posibilidad de hasta un 25 más de rentabilidad. Eso implicaría la posibilidad de generar mejores condiciones para ellas y también para el desarrollo de la industria. Sin embargo, el acceso de las mujeres en TIC es bajo. En términos globales se habla de un 1% anual. Y por otro lado, que 50% de estas mujeres en TIC dejan su trabajo en edades tempranas, estamos hablando de alrededor de los 35 años, por falta de ascensos. En relación a ello, quisiera comentarles que solo 28% de mujeres en el ramo tienen posibilidades de llegar a convertirse en figuras manager frente a casi el doble de los hombres, 40-45%. Otro dato importante es que el 8.9% de las mujeres con carreras STEM trabajan en ingeniería comparado con el 20.9% de los hombres. Entonces, ¿qué está sucediendo con la contratación de mujeres ingenieras de software? Esto se dice que en general ha aumentado solo un 2% en 21 años. Y por supuesto que solo representan el 25% en el sector. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿A dónde podemos mirar? Son numerosos los desafíos, ya lo mencionaba Tania, para las mujeres por la falta de estímulos desde edades tempranas, por supuesto, por los diversos sesgos de los que ya había mencionado mi compañera Tania. Y lo que estamos viendo es que es crucial fortalecer precisamente todas estas competencias tecnológicas, abatir la brecha digital de la que también ya se hablaba. Y, por supuesto, la educación superior juega un papel sustantivo, pero no solamente la educación superior, estamos también hablando del otro sector que son las organizaciones, las empresas y, por supuesto, el ámbito gubernamental y las políticas laborales, que son determinantes para la construcción de nuevos escenarios para las mujeres y nuevos modelos empresariales. Un punto importante a propósito de algunos modelos, por ejemplo, el modelo TIL, que está enfocado a esta idea de la plenitud humana en prácticas laborales libertarias, habla de la posibilidad de facilitar la inclusión de las mujeres a partir, por supuesto, de seguir fomentando el uso de horarios flexibles, de los procesos de autogestión, de la evaluación entre iguales. Sin embargo, bueno, pues esto, aunque lo estamos viendo ya en algunas empresas que han estado trabajando en la posibilidad de transversalizar esta participación igualitaria de las mujeres a partir, por ejemplo, de cuotas, de programas de mentoring. La inclusión implica muchísimos dilemas y además la posibilidad de salvar situaciones, por ejemplo, que tienen que ver particularmente a propósito de estos estereotipos y roles que siguen presentes en una cultura de género desigual, la conciliación de la vida laboral. El teletrabajo, por ejemplo, en relación a mujeres STEM para la coordinación, por un lado, de la vida laboral y, por supuesto, de sus proyectos personales. Hoy día se habla de que las nuevas generaciones están redefiniendo el significado del trabajo a través, por supuesto, de la mediación tecnológica. Y se está valorando a propósito de lo que se habla de autogestión, de independencia, de tiempo libre. Por eso también hablamos de esta diversificación de modalidades desde casa, híbrido, movilidad elevada, telecentros, nómada, hoteling, offshore, entre muchas otras posibilidades. El asunto es que, por ejemplo, a partir de un acercamiento que yo he hecho a la experiencia, a la empiria de algunas jóvenes formadas en carreras de ingenierías
electrónica, informática e incluso con maestrías, pues nos habla de que todavía hace falta mucho trabajo. Quiero comentarles que justamente tuve un acercamiento de carácter cualitativo en el que me di a la posibilidad de entrevistar a 4 mujeres entre 27 y 38 años de edad, donde pues pude rescatar algunos aspectos de carácter sociodemográfico, de formación profesional, de condiciones laborales, implicaciones, por supuesto, personales, familiares, y también un asunto que tiene que ver, que me ha preocupado, que he abordado con otros sectores de mujeres, salud y bienestar. Entonces, creo que en ese sentido hace falta seguir explorando. En este caso, por ejemplo, les estoy hablando de jóvenes, las 2 jóvenes que yo entrevisté inicialmente son solteras, no tienen hijos, otra de ellas vive con su pareja, pero no tiene hijos, y la última sí, la última tiene 2 hijos, y a partir de ahí, aunque es la que tiene más años participando, 17 años en el ámbito de las tecnologías, 4 años apenas con modalidad híbrida, a propósito de su gestión prácticamente personal en una empresa bastante grande en el ramo del desarrollo tecnológico del transporte. Al parecer de las otras 3 chicas, su empresa es mucho más abierta a la posibilidad de poder generar estos procesos de gestión del tiempo, de la autogestión de lo que se habla, pero es muy complicado. Yo quisiera comentarles que este proceso de conciliación de la vida laboral con las tareas de cuidado, que finalmente siguen repercutiendo centralmente y desafortunadamente solo en nosotros, pues no nos ha permitido transitar a un esquema, a una relación en donde las responsabilidades puedan compartirse con la familia y, por supuesto, con la pareja. Las condiciones de trabajo remoto no pueden ser una decisión unilateral de las empresas o bien una solución personal, sino, como ya lo hemos visto en la literatura y en los estudios que hemos hecho, un derecho laboral que requiere de seguir avanzando en cuestiones jurídicas y, por supuesto, en nuevas mentalidades. Por ejemplo, quisiera yo decirles una de las citas que me impacta de estas jóvenes cuando dice, siento que a veces que bueno, mejor trabajo, luego hago a lo mejor de comer, pero luego regreso. Entonces siento que a veces la división entre eso no es clara. O hay veces que digo, voy a ver si ya me llegaron algunos correos que estaba esperando y entonces a lo mejor después de que dormí a los niños me voy a asomar a ver lo de mis juntas o si ya me mandaron una información que estaba esperando. Entonces siento que no se establece la división entre tiempo de trabajo y tiempo personal. Y ese es solo un ejemplo que tiene que ver con el desafío que representa la adecuación de los espacios en casa, del manejo del tiempo y muchas otras cuestiones que tienen que ver justamente con los asuntos de la vida personal y, por supuesto, cuando ya se tiene la crianza de los hijos. Muchas de estas cuestiones también tienen que ver con el asunto de la salud y la calidad. El teletrabajo, en el caso de estas chicas que se formaron en carreras STEM, pero que también están haciendo trabajo remoto, pues efectivamente les permite reconocer que han tenido mejoras en ciertos aspectos de su calidad de vida, pero en otros ha sido muy fuerte el asunto de lo que significa por ejemplo, una de ellas dice, siento que a veces como que el trabajo remoto en lugar de ayudarme, como que me hunde más, sobre todo porque como no tengo esta presión externa de tener una rutina fija, hay veces que yo sola me doy demasiada flexibilidad y luego eso no termina de ayudarme. Y hay un cuestionamiento, viene este asunto de la salud mental, muchas situaciones que conflictúan en el asunto de lo que por ahí se mencionaba el modelo TIL.
cómo preparar a las mujeres en un proceso de mentoring entre mujeres senior con mujeres junior acerca de la negociación de sus tiempos, porque no necesitan justificar procesos que se requieren. Y aquí, a manera de reflexiones finales, yo diría que efectivamente la promoción de la educación para la formación de las niñas es un asunto pendiente para generar una acción educativa y sociocultural que beneficiaría altamente a la humanidad todavía mucho más. Que la implementación de acciones empresariales es un asunto pendiente, aun cuando tenemos algunas empresas que han avanzado en ello. Que la erradicación de los sesgos que aseguren que la innovación tecnológica va a reflejar una verdadera sociedad inclusiva es un punto que no podemos dejar. Que la legislación y la concientización, como decimos en América Latina, o concienciación a favor de las mujeres teletrabajadoras para incentivar su desarrollo profesional y el equilibrio con sus proyectos personales y familiares, por supuesto, tendría que centrarse e insistir a partir de cambios educativos y organizacionales que promuevan acciones concretas para la adopción de una cultura de la corresponsabilidad familiar y la implicación de los hombres en los cuidados. Tenemos que destacar que las medidas relacionadas con la conciliación no deben en ningún caso estar dirigidas a las mujeres, sino al conjunto de las personas que trabajan para contribuir justamente a disociar la idea de las mujeres con las responsabilidades de los cuidados. Definir políticas empresariales es sustantivo para mejorar la calidad de vida de ellas. Eso es un punto que surge a partir de este acercamiento y crear estos entornos laborales digitales, equitativos y sostenibles a favor de estos sectores poblacionales. Particularmente estoy hablando ahora de mujeres jóvenes profesionistas formadas en STEM. Yo les agradezco mucho su atención. Hay muchísimo todavía que hablar al respecto, pero creo que es una oportunidad grande acercarnos a hacer trabajo empírico para tocar la realidad de estos sectores poblacionales de mujeres que requieren un acompañamiento para mejorar sus condiciones, porque saben de lo que sus empresas les ofrecen, pero hace falta todavía mucho trabajo para la formación. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Rocío Guzmán. Ha sido fantástica la exposición. Hay muchos asuntos que has mencionado que se introducen en este debate, que luego plantearemos en la mesa redonda, podemos tratar al final. Una de esas cuestiones de mayor interés es como pues, el tema de la conciliación familiar-laboral. También añadiría, ¿no?, el tema del teletrabajo, cómo es difícil dividir entre lo personal y lo familiar cuando estás teletrabajando, esa frustración, ¿no?, que mostraban algunas de estos testimonios que has recabado. Y aquí pues estaba pensando en la violencia machista, ¿no?, en los hombres o en el machismo, ¿no?, cotidiano, y las dificultades que pueden tener a veces para entender que su pareja está trabajando, ¿no? Que ella que está trabajando no está en casa sin hacer nada, ¿no? Como piensan a veces los machistas, y cómo pues eso puede dar lugar a dificultades y obstáculos derivados del machismo y de la idea de que una mujer que está en casa pues no trabaja, cuando realmente ella está teletrabajando y está realizando una profesión que puede ser muy demandante, como pasa con las profesiones STEM, ¿no?, de alto desarrollo tecnológico y de especialización. Y estas mujeres pues sufren especiales obstáculos por una invasión exagerada, ¿no?, de la vida personal en su labor. Quería ahora dar paso a la última de las ponencias de la mesa, que es Lucía Aragüez. Lucía Aragüez en esta ocasión va a hablar sobre la inteligencia artificial en la educación superior y la brecha sexista en el acceso a la digitalización. Pero antes de dar paso a su ponencia, quisiera exponer su currículum, porque como he sabido, Lucía Aragüez es una experta reconocida ya en el ámbito de la sociedad digital, desde el derecho.
Y Lucía Aragüez Valenzuela es profesora del Derecho Laboral en la Universidad de Málaga y cuenta con una sólida especialización en esta cuestión de la sociedad digital y su régimen jurídico. De hecho, se doctoró con una tesis en esta área temática y todas sus publicaciones y proyectos se han incardinado en este ámbito de las nuevas tecnologías, donde es una referencia. Entre sus trabajos, una línea muy importante es la dedicada al impacto de las tecnologías sobre las mujeres trabajadoras y, entre otros temas, cuenta con publicaciones sobre la regulación normativa de las tecnologías de la gig economy, sobre el teletrabajo y sobre el impacto de la robótica en el empleo femenino, como vimos en alguna de las ediciones anteriores. Destacan en particular sus trabajos sobre inteligencia artificial, como su libro Hacia la eticidad algorítmica en las relaciones laborales. Pues sin más, dejo paso a la ponente Lucía Aragüez. Es un placer de contar con vosotras tres un año más, expertas, como vemos, consagradas en el ámbito de la tecnología. Muy bien. Bueno, estoy compartiendo la pantalla, no sé si conseguís verla adecuadamente. Sí, perfectamente. ¿Sí? Vale, fantástico. Bueno, pues en primer lugar, antes de empezar, me gustaría, pues, sobre todo reiterar el agradecimiento a las organizadoras de esta cuarta edición ya de este fantástico congreso. Para mí es un verdadero placer que sigáis colaborando conmigo. Y sobre todo, pues bueno, compartir mesa con estas brillantes mujeres, ¿no? La verdad es que me he quedado muy sorprendida de los trabajos tan brillantes que se han planteado sobre, pues bueno, las formas de trabajo STEM, el ámbito de la conciliación, del teletrabajo. Creo que son cuestiones muy importantes y que hay que continuar reflexionando y trabajando sobre el mismo. Efectivamente, como ha indicado Tasia, me encuentro dentro del ámbito del derecho del trabajo, por tanto me siento muy familiarizada con todas las ponencias, ¿no?, que aquí se han venido abordando y desde mi perspectiva pues son aspectos, como indicaba, muy importantes. Es cierto que en esta ocasión mi ponencia se aleja un poco de lo que es el ámbito estrictamente laboral. Me voy a centrar en uno de los aspectos que también se han venido citando, ¿no?, de alguna manera en ambas ponencias, en lo que respecta a la educación, la formación. Y la razón por la que me he desvinculado un poco de lo que es estrictamente el ámbito del derecho del trabajo es porque ahora en la Universidad de Málaga estoy liderando, digamos, un proyecto de investigación, el proyecto Docent IA, que versa sobre la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, ¿no? Entre diversas líneas, uno de los aspectos que nos está suscitando un mayor interés, sobre todo por los escasos estudios que hay en este sentido, es cómo la aplicación de este tipo de tecnología en la educación universitaria puede ocasionar en algunos aspectos ciertos riesgos y sobre todo riesgos relacionados con sesgos, ya sea por razón de género o de diversa índole. Existen, como les indicaba, escasos estudios en este sentido y entonces, pues bueno, una de las líneas un poco de este proyecto de investigación es tratar de profundizar un poquito más, ¿no? Por tanto, pues bueno, un poco la ponencia versa sobre estas cuestiones porque a raíz un poco de lo que es el ámbito educativo y de esta formación del estudiantado, no solamente universitario, ¿no?, sino también en edades más tempranas, considero que es fundamental para mostrar una especial sensibilización de las personas, ¿no?, que se dedican a diferentes tipos de estudios para bueno, poder concienciarnos un poco más en cuestiones relacionadas con el género, con la discriminación y con las posibles brechas que puedan existir. Bien, para contextualizar un poco el tema, y ya sabido, entiendo, por todas y todos, es que la inteligencia artificial al final se basa en utilizar una serie de algoritmos a través de un proceso y unos modelos de aprendizaje automatizados y a partir de ahí se van a analizar importante número de datos para dar una respuesta considerada satisfactoria y que en muchas ocasiones se tiende a pensar que es una respuesta objetiva. Sin embargo, verdaderamente detrás de esa IA hay una mente humana que es la que lo está creando, ¿no? Por tanto, esos prejuicios y esa perspectiva subjetiva de alguna manera se encuentra ciertamente presente. Pues las tecnologías y en particular la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día, ¿no? Forma parte de la vida en sociedad ya casi de forma irreversible. Y esto, además de en el ámbito laboral, como también han mencionado mis compañeras, ha llegado, entre otros escenarios, a lo que es el ámbito educativo. Sobre todo en el caso de la educación superior universitaria con la IA generativa, lo que se conoce como IA Gen, ¿no? La cual, pues bueno, consiste en que es la propia inteligencia artificial
la que también va aprendiendo a través de las interacciones con sus propios usuarios. Esto está impactando de manera ciertamente notable en lo que respecta al ámbito universitario, incluso redefiniendo el propio proceso pedagógico del docente. ¿De qué manera se puede utilizar estos sistemas de inteligencia artificial? Son varios, ¿no? Las formas o la manera en la que podemos emplearlo en las aulas docentes. En primer lugar, a través de la creación de vídeos, que pueden ser mediante avatares, con plataformas como Eigen o Synthesia, en las cuales, se pueden realizar determinados supuestos prácticos o parte de enseñanza en las aulas docentes a través de un avatar. Lo cual nos va a permitir que incluso podamos de manera simultánea traducir esos determinados vídeos y avatares al idioma nativo de cada estudiante, ¿no? Por tanto, ese sistema de aprendizaje quizá más individualizado y sobre todo global, porque esto va a abrir también muchísimas puertas a poder realizar cursos o formaciones en diversos idiomas, pues es un aspecto y un factor bastante presente. También nos podemos encontrar con otras herramientas de creación de vídeos, como puede ser Lumen 5, que no es a través de avatares, pero bueno, que también se pueden emplear en las aulas docentes. Otras formas de inteligencia artificial es lo que se conoce como chatbots o chat conversacionales, ¿no? Entiendo que nos podrá sonar herramientas como ChatGPT o Gemini, en este caso de Google, o en el caso de ChatGPT con OpenAI, las cuales, pues bueno, a través de un lenguaje natural, es decir, a través de nuestro propio idioma, vamos a poder generar interacciones con esta herramienta de inteligencia artificial y con esta reciprocidad entre el usuario y la plataforma, pues en el ámbito docente nos puede servir para buscar información, ciertos recursos, establecer propuestas metodológicas distintas, etcétera. Y luego, en último término, también podemos utilizar herramientas para crear contenido, ya sea a través de diapositivas, juegos dinámicos para emplear en las aulas docentes, etcétera. En este caso nos podemos encontrar con herramientas como Gamma o, por ejemplo, Quizzes, que Quizzes es una herramienta que podría ser el sustitutivo al famoso Kahoot, pero en este caso a través de una herramienta de inteligencia artificial. ¿Por qué comento esto, no? Esto al final es una parte un poquito más introductoria. Prometo que iremos avanzando en el ámbito un poco más de la discriminación, los sesgos y las brechas que se pudieran generar, porque al final estas herramientas forman parte del día a día en el ámbito docente. El otro día estuve leyendo una serie de datos y existen en Estados Unidos el 64% de los profesores del ámbito universitario utilizan herramientas de inteligencia artificial y al menos el 86% de docentes han utilizado ya ChatGPT, ¿no? Por tanto, nos encontramos con una herramienta, como puede ser también un cuchillo, es decir, una herramienta en la que si le damos un uso adecuado, útil, nos puede servir de una manera ética, justa, igualitaria, etcétera. Por ejemplo, un cuchillo nos puede servir para cortar una manzana y servirnos como fuente de alimento. Sin embargo, de ese uso también nos podemos encontrar con otro tipo de finalidades, ¿no? Que quizás ya no son tan tendentes a esa búsqueda de la justicia. Por tanto, cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial desde una perspectiva del docente, a mi parecer debemos preguntarnos, ¿quién está detrás de este lenguaje natural? Es decir, cuando empleamos herramientas de inteligencia artificial, tenemos que mostrar una especial sensibilización y concienciación de, primero, ¿son realmente útiles? A nivel de sostenibilidad del medio, ¿no? Del medio ambiente, que también es un aspecto a tener presente, pero bueno, sobre esto podemos hacer una ponencia aparte, ¿no? Pero verdaderamente me va a parecer útil de todas las herramientas cuál considero que puede ajustarse más a mis necesidades. ¿Y quién hay detrás de esto? Es decir, realmente cuando la IA me está dando una determinada respuesta, ¿es esta respuesta adecuada? ¿Se ajusta a cánones relacionados con la igualdad o no? Si existe algún tipo de sesgo, ¿cómo puedo reaccionar frente a esto, ¿no? ¿Existe algún tipo de canal de retroalimentación? Es decir, con esto lo que vengo a decir es que para mí no debe existir un rechazo frontal en utilizar la IA en el ámbito educativo, pero sí formarnos nosotros como profesores para emplear de manera responsable este sistema de inteligencia artificial y aplicarlo en las aulas docentes de la misma manera. Esto va a hacer que nuestros propios alumnos ya tengan una especial sensibilización, ya desde este ámbito educativo, de que hay herramientas de inteligencia artificial que pueden sesgar.
Y el detectar esto y el que ya se les vaya formando en cuando utilicen chat GPT o cuando utilicen cualquier tipo de herramienta, van a hacer que en su futuro profesional puedan detectar mucho más fácilmente este tipo de cuestiones. Riesgos que nos vamos a encontrar. Por supuesto, el último, que lo dejo al final del todo, los sesgos algorítmicos, que ya algo de alguna manera he venido mencionando y sobre todo donde nos vamos a centrar. Pero más allá de ello, a nosotros como docentes nos preocupa mucho el plagio, ¿no? No sé, en diferentes universidades la experiencia que han podido tener, ¿no? En la Universidad de Málaga existe bastante momentos de reflexión con respecto a trabajos finales de carrera, de máster o trabajos de investigación de diversa índole y los problemas que se plantean en el plagio. Ya no solamente entre estudiantes, sino el plagio que pueda existir también por parte de los docentes en nuestra trayectoria también investigadora, ¿no? Pero bueno, para ello tendríamos que abrir un canal de reflexión muy amplio que desde luego no es el objeto de esta ponencia. Luego cuestiones también relacionadas con la privacidad y con la desinformación, ¿no? A veces tenemos tantísimas herramientas y tantísima información que no sabemos filtrar cuál verdaderamente es la más ajustada o la más adecuada. Centrándonos en los sesgos y sobre todo en el sesgo de género, sí que me gustaría mencionar algunos otros previamente. Considero que este es uno de los principales retos que existen a día de hoy en lo que respecta a la aplicación de la inteligencia artificial y ya no solo en el ámbito educativo, ¿no? Que en este caso es donde me estoy centrando en esa formación, sino sesgos de diversa índole a nivel laboral, etcétera, que se deben tener muy presentes, ¿no? Bien, en primer término nos encontramos con el denominado sesgo de confirmación, es decir, es cuando esa IA tiende a favorecer, buscar, interpretar o recordar información a través de las propias creencias que pueda tener. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar una inteligencia artificial para valorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes y para ello si utiliza tiene como origen recopilar datos históricos de los alumnos, esto nos podemos encontrar ciertos sesgos cuando existe la variable de las posibles desigualdades socioeconómicas que se puedan generar. Es decir, puede ser que de manera inadvertida o incluso sin darnos cuenta, estemos generando un sistema de inteligencia artificial que prediga que cuanta mayor nivel socioeconómico tenga una persona, esto va a implicar un mayor rendimiento económico, cuando esto no tiene por qué ajustarse a la realidad de las cosas, ni siempre es así. Ya si utilizamos este tipo de datos, esto va a implicar, por supuesto, una situación de discriminación para este colectivo, ¿no? Para aquellas personas que a lo mejor tengan más dificultades a nivel socioeconómico. Aquí menciono también sesgo de accesibilidad, porque a mi parecer también las personas que presentan algún tipo de discapacidad también están muy excluidos de la inteligencia artificial porque parece que siempre se van a tomar como modelo un hombre blanco que no tenga ningún tipo de discapacidad y al final, desde luego, tenemos que tener en cuenta toda la diversidad de personas que puedan existir, ¿no? Luego el sesgo a nivel cultural, que también de alguna manera está intrínsecamente relacionado con el de género, aunque en cualquier caso profundizaré en el mismo un poco posteriormente, en el cual, pues bueno, trata de juzgar unos determinados fenómenos, en este caso inherentes a la propia cultura. Por ejemplo, ¿no? Yo aquí le señalo cuando generamos un chatbot, un chat conversacional, en este caso educativo, por ejemplo, pues para ayudar o dar soporte a los estudiantes a la hora de efectuar sus propias tareas, ¿no? De esta manera, estos chats, como les citaba anteriormente, van a efectuarse esta conversación en nuestro propio idioma. Es decir, ya no vamos a necesitar ningún tipo de ingeniero, programador, y digo ingeniero y programador porque la mayoría son hombres, y ahí ya también lo hilo, ¿no? Un poco con estas profesiones STEM y todo lo que hemos venido comentando, ¿no? A lo largo de esta mesa, con esta excesiva masculinización que ya desde la propia educación y formación parece estar muy presente, sino que ya en realidad cualquier persona, con independencia de la profesión o la formación o capacidad que tenga, va a poder interactuar con la maquinaria, ¿no? A partir de aquí, si utilizamos una maquinaria en la que no tiene en cuenta la forma de lenguaje de diversos lugares demográficos o la propia cultura, esto puede ocasionar que algunos estudiantes se puedan sentir excluidos por efectivamente pues, no tener presente este tipo de cuestiones. Y luego, en último término, nos encontramos con los sesgos de género.
es cuando realmente existe una inclinación sesgada, en este caso a las mujeres, por su mera razón de ser, ¿no? ¿Por qué hablo de mujeres, no? Porque en la mayoría de sistemas de inteligencia artificial que existen suele tener esa tendencia a discriminar a ciertos colectivos, ¿no? En el caso en el ámbito laboral nos encontrábamos con herramientas como Amazon, Facebook, etcétera, que de alguna manera pues, han sido penalizadas por utilizar inteligencias artificiales o algoritmos que tendían a la discriminación de mujeres, ¿no? En el ámbito educativo, ¿dónde lo vamos a poder reflejar? Pues sobre todo en la inteligencia artificial de recomendación, es decir, cuando, por ejemplo, se van a ofertar una serie de cursos, de másteres, de formación, etcétera, y a la hora de presentar estos cursos, la IA detecta que la persona que está accediendo es una mujer y, por tanto, los cursos que se les muestran de manera automática son carreras relacionadas con la enfermería, la educación, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando detecta que son estudiantes, en este caso varones, pues carreras más relacionadas con la ciencia, con la informática, la ingeniería, etcétera, ¿no? Esto, a partir de aquí, ¿en qué nos estamos moviendo? Esto no deja de ser un sesgo de codificación, en el que parece que las mujeres no nos encontramos con las suficientes capacidades o habilidades para que se generen ofertas de manera neutral e imparcial y que podamos sentirnos con plena libertad para poder decidir qué estudiar. O sea, ya estamos hablando de una primera parte súper inicial, ¿no? En lo que va a venir siendo nuestro propio futuro. O sea, ya no estamos planteando que es que ya desde estos inicios nos están discriminando, nos están dejando totalmente al margen. Y esto es uno de los aspectos que también se han venido indicando en las ponencias, el por qué existe también, de alguna manera, esa tendencia a que las mujeres no se encuentren pues, tan incluidas, ¿no? En carreras relacionadas con estas ramas más de ingeniería, de programación, de informática, etcétera, que son las que a día de hoy se encuentran en alza, en auge y que están generando este tipo de inteligencia artificial sin tenernos presentes, sin tenernos en cuenta. Y esto al final lo que va a hacer es también que se vaya aumentando la brecha digital de una manera u otra. Retomando un poquito, ¿no? Lo que es el ámbito educativo, este tipo de inteligencia artificial, ¿qué va a generar? Mayores estereotipos. Sobre todo estereotipos, en este caso, de mujeres o niñas que en el ámbito educativo van a decidir qué estudiar y luego a la hora de utilizar herramientas de inteligencia artificial, que exista esa especial sensibilización de que se utilicen de manera justa, adecuada y que tiendan, en este caso, a establecer cánones relacionados con la igualdad. Reducción de oportunidades, es decir, si ya nos estamos encontrando con herramientas de inteligencia artificial, las cuales pues, van a clasificarnos erróneamente, atendiendo a nuestras posibles o no habilidades, o incluso nos van a negar determinados tipos de accesos en el ámbito educativo, pues esto nos va a hacer que no solamente que se nos reduzcan las oportunidades, sino que nos van a mantener totalmente al margen de aquellas carreras que van a ser punteras. Y esto va a implicar también una mayor brecha a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo. Y además aquí existe una variable que yo la pongo en último término, pero que para mí es uno de los pilares esenciales donde más tenemos que reflexionar, y es la falta de transparencia. Es cierto que ya la normativa cada vez tiende más a ese deber de información, de puesta en conocimiento previo, de cuando se utiliza un sistema de inteligencia artificial, de intentar que sean en open source, es decir, de código fuente abierto para que pueda valorarse cómo es internamente estos sistemas de inteligencia artificial, pero existe mucha opacidad. Y esto implica que cuando realmente existe una situación de discriminación o de sesgo, esto pasa de manera inadvertida. Porque si a mí como mujer que voy a dedicarme, quiero realizar un curso relacionado con la programación para utilizar un modelo de lenguaje X dentro del ámbito de la informática, y ya la propia plataforma me está mostrando una determinada información que no es imparcial, que no es neutral, yo como sé que a mí me están discriminando, porque no sé si a mí me están mostrando lo mismo que a otra persona, ¿no? Entonces, al final, este carácter opaco hace que estas situaciones de discriminación se encuentren mucho más en aumento, ¿no? Y sean poco transparentes. Con esta intervención, y ya para ir finalizando, no pretendo generar un rechazo frontal al uso de la inteligencia artificial. Entiendo que es algo que hay que abrazar, porque es una cuestión que, como citaba al inicio de mi intervención, es que forma parte de la vida en sociedad y cuanto más conscientes seamos de esto, mejor. Entiendo que utilizar la inteligencia artificial en nuestras aulas docentes
puede ser un arma de doble filo, pero si lo hacemos de una manera responsable y adecuada y verdaderamente concienciamos a nuestros estudiantes del uso de este tipo de herramientas y de los sesgos y brechas que de alguna manera se pueden generar, esto va a hacer que en su futuro profesional, en su carrera, vayan a estar especialmente sensibilizados con la materia, ¿no? Por tanto, como le decía anteriormente, tenemos la herramienta, ese famoso cuchillo, pero es muy importante utilizarlo de manera adecuada. Y a partir de aquí, y ya para finalizar, les indico una serie de propuestas, ¿no? ¿De qué manera podemos utilizar la IA en el ámbito educativo? Aunque casi que se puede extrapolar, ¿no? en muchas otras ramas. De forma adecuada, pues estableciendo una serie de estrategias. Aquí les cito algunas de ellas, obviamente en el texto por escrito pues podré profundizar de mayor manera, pero sobre todo garantizar la diversidad y la representación equitativa a la hora de entrenar el algoritmo, a la hora de ese proceso de aprendizaje del sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizar datos imparciales, datos neutrales, en el que quizás no sea necesario diferenciar entre hombres y mujeres, porque esto puede ocasionar patrones que tiendan a establecer situaciones de discriminación, salvo que sea estrictamente necesario por alguna cuestión. Y también, añadiendo esta necesidad en algunos casos de que exista esta diferenciación entre hombres y mujeres, considero que también es muy importante la manera de poder utilizar la IA precisamente para paliar que existan situaciones de discriminación. Es decir, hacer un cambio de chip en el que no solamente veamos la IA como un enemigo para que puede generar situaciones de discriminación, sino también como un aliado para que sea más fácilmente detectable y de esta misma manera se pueda corregir mucho más fácilmente. Luego, desarrollar sistemas de IA transparentes y explicables, ¿no? a través de códigos fuente abiertos, como he mencionado anteriormente. Aspecto importante, formar a la comunidad educativa. Nosotros, como docentes, nos tenemos que formar en utilizar una IA de manera responsable, porque es que no es que vaya a ser una educación a futuro, es que es la educación presente. A día de hoy, la mayoría de nuestros alumnos utilizan herramientas de inteligencia artificial y esta es una realidad que no vamos a poder cambiar. Pero si nos formamos y les formamos a utilizarla de manera adecuada, entonces ya creo que el escenario cambiaría bastante. Y, sobre todo, en nuestras aulas docentes, cuando ya empezamos a utilizar con los estudiantes sistemas de inteligencia artificial y vemos, por ejemplo, que ChatGPT puede ser que le hayamos preguntado algún tipo de cuestión y haya podido discriminar a las mujeres por ciertas cuestiones o por ámbito cultural o no haya tenido en cuenta ciertos aspectos, podemos en nuestras aulas docentes tener esa perspectiva integral, es decir, que esto también es aprendizaje y es una manera de que los propios estudiantes se encuentren mucho más conectados con este tipo de cuestiones. Y ya en último término, realizar un control, es decir, auditorías, pruebas para identificar los sesgos en el material educativo derivado del empleo de la inteligencia artificial. Para ello se va a requerir expertos, pero también considero muy importante hacer un canal de retroalimentación en el que los propios usuarios que le están utilizando, en este caso los docentes, de alguna manera podamos detectarlo y proponer también algunas soluciones en vistas, ¿no? a esa responsabilidad. Y ya, pues bueno, para finalizar me gustaría comentar esta última frase que indica, ¿no? que la ética en la inteligencia artificial educativa no es solo responsabilidad de los desarrolladores o los educadores. A mi parecer es una responsabilidad compartida. Tenemos todo un papel que desempeñar para garantizar que la IA se utilice de manera justa y equitativa en la educación, ¿no? Y por eso considero que es muy importante que continuemos reflexionando sobre este tipo de aspectos. Y esto sería todo, así que quedo en vuestras manos por cualquier tipo de pregunta o cuestión que os pueda suscitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muy interesante esta nueva ponencia de este año sobre la inteligencia artificial, que es un tema que nos gusta traer al Congreso todos los años, porque la inteligencia artificial es uno de los asuntos de mayor interés ahora en la sociedad tecnológica. Y muy interesante, ¿no? La clasificación de sesgos que has hecho, ¿no? Ahí entre sesgos confirmatorios, sesgos de programación, esos tipos de sesgos. Y bueno, estaba pensando en algunos que han salido en redes sociales últimamente, ¿no? Como que le pedían a uno de estos programas que pusiera imágenes de mujeres, como que tradujera dibujos animados. Algunos actores y actrices, cómo serían si fueran, y personajes célebres si fueran de dibujo animado. Y claro, resulta que casi todos esos dibujos animados tenían aspectos
los de varones muy variados, unos más fuertes, otros más, pues, más finillos, con caras diferentes, rostros distintos, pero las mujeres eran todas dibujadas prácticamente igual, nada más que les cambiaban el pelo y las actrices se hacían irreconocibles, no sabías diferenciar bien qué actriz era. Cuando veías la caricatura del hombre sí reconocías qué actor era, pero cuando veías la de la actriz no, porque le quitaban pues la peculiaridad de la nariz, el aspecto diferente que tuviera, la forma de la cara, si una mujer tenía más peso pues se lo quitaban y la ponían más delgada. Entonces eso hacía al final que todos los personajes femeninos fueran indiferenciables, ¿no? Y eso pues me hace pensar, ¿no?, en cómo los ecos de la inteligencia artificial reproducen, es verdad, el sexismo de la sociedad y cómo pues generan una imagen distorsionada de la realidad, nuevamente, ¿no? Y aquí, en este caso, pues fomentando una cosificación femenina, que eso es un sesgo que está presente y que influye sobre la educación de las mujeres y de los hombres, ¿no? Y de las chicas y los chicos cuando llegan a relacionarse con la inteligencia artificial, y ese es el resultado que se produce, que muchas veces no son capaces tampoco de criticarlo o de cuestionar aquello que están recibiendo. Ahora, bueno, quería introducir ya la mesa redonda. Pienso que es una mesa muy adecuada porque las tres sois expertas en la cuestión del trabajo, de la psicología del trabajo o bien del derecho laboral, y es un buen lugar pues para hablar de todo lo relativo a los sesgos, a la discriminación sexista en tanto en la educación como en el trabajo. He recibido algunas preguntas aquí en el chat. A ver, vamos a ver. Aquí hay una, por ejemplo, que voy a formular a ver qué opináis. Es una cuestión que no habéis abordado directamente, pero que estaba ahí detrás, ¿no? Preguntan por el tema de las matemáticas. Dicen que hay muchas chicas que cuando se plantean estudiar un bachillerato, antes incluso de que llegue el momento de elección de carrera, cuando llegan las primeras elecciones de asignaturas ya no eligen el bachillerato porque tienen miedo a las matemáticas, porque piensan que se le dan mal. Y dice aquí una chica que los estudios realmente ponen de manifiesto que no hay esa diferencia en los primeros años a nivel de competencia, sino que es más bien una autopercepción de las chicas que se va haciendo cada vez mayor con el tiempo, como una profecía autocumplida, que va acabando haciendo que las mujeres se aparten de las matemáticas cuando realmente ellos sobrevaloran su capacidad en matemáticas y ellas la infravaloran. No sé si queréis decir algo sobre esta cuestión, Tania. Sí, te estaba escuchando y ya estaba con varias hipótesis en la cabeza y seguro las compañeras también te aportan ahora. Por un lado, esa tendencia que me ha hecho gracia, que además hace poco un compañero, fíjate, nos lo advertían los propios sistemas de acreditación que ocurrían, los propios sistemas de acreditación de la universidad, a catedrático y a titular, y es que las mujeres tendemos a hacer de menos nuestras capacidades, es decir, habiendo competencia disminuimos, y los hombres habiendo, digamos, en un menor nivel de competencia tienden a exagerar, es decir, tendemos nosotras a disminuir y ellos a aumentar. Entonces eso de primeras ya como sesgo general, pero es que además quizás tenga que ver con esta hipótesis que lanzábamos de la falta de contextos en los que conocer esas matemáticas. Los hombres muchas veces por socialización desde los propios juegos tienen juegos muy tecnológicos, muy mecánicos, acceso a ordenadores que tienen programación, que tienen, digamos, otra visión de las matemáticas, mientras que las mujeres, al no tener acceso a esas socializaciones digitales, la única imagen que tienen de matemáticas es la experiencia que hayan tenido con su profesor de referencia. Y esto quizás pueda ser lo que no ayuda a vencer ese miedo. No sé cómo lo veis. Sí, yo creo que, bueno, pensaba, por ejemplo, en mi propia experiencia. Yo recuerdo que justo ese profesor de referencia que un día me dijo que yo no servía para las matemáticas, ¿no? Y cómo empieza desde que estás en la educación preliminar básica a generarse toda una autopercepción de la capacidad que puedes tener para incursionar en el ámbito de las matemáticas. Las estadísticas hablan de que las mujeres somos tan capaces o incluso en muchas áreas superar a nuestros compañeros. El asunto es cómo ha estado esta construcción de las mentalidades para generar estos
yo diría, autosesgos también, o sea, cómo nos vamos excluyendo, cómo vamos ralentizando la posibilidad de adentrarnos a incursionar en áreas que tradicionalmente han estado ahí para ellos, ¿no? Creo que hace falta mucho a propósito de lo que yo veía particularmente en el trabajo que desarrollan las jóvenes profesionistas, o sea, cómo ellas logran superar todos esos temores que están presentes. Saben que son capaces, pero el medio es tan fuerte cultural, socialmente hablando y empresarialmente en el caso de quienes se desarrollan, que prefieren como decir, bueno, no me voy a promocionar porque pues seguro que no puedo, ¿no? O seguro que me dicen que no puedo. Entonces, esto es un problema muy fuerte que tenemos que ir rompiendo, pues son estas barreras fuertísimas que están dadas en la educación, en el ámbito familiar, en las empresas, en la sociedad en general. Es sumamente difícil y complejo, pero creo que tenemos que seguir trabajando arduamente en ello. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con mis compañeras, la verdad. Sobre todo, considero que hay dos momentos importantes a tener presentes. Uno es desde la educación en edades tempranas, en la que creo que todavía está intrínsecamente relacionado en nuestros niños y niñas que son muy pequeñitos, el hecho de fomentar la originalidad, la danza, todo lo que son carreras un poco más artísticas a las niñas y luego, pues bueno, algunas más relacionadas a nivel más objetivo, ¿no? Más alejado de todo esto a los niños. Al final es un tema cultural y por eso creo que es un aspecto muy difícil de ir cambiando. Para eso tenemos que ir haciendo como pequeños granitos de arena muy poco a poco y con el paso del tiempo, pues de generación en generación, entiendo que al final va a haber una mayor tendencia a ese trato igualitario, ¿no? Y simplemente fomentarle al niño o a la niña con las habilidades que vamos viendo que tienen, ¿no? Con independencia de que por el hecho de que sea niña hay que fomentarle unas cosas y por el hecho de que sea niño haya que fomentarle otras, ¿no? Ya desde una edad muy temprana yo veo que hay cierta tendencia todavía muy arraigada en este tipo de cuestiones. Y luego ya en el ámbito educativo considero que sobre todo pues, en los colegios y demás generalmente suele haber un trato igualitario, ¿no? Pero luego sí que es cierto que cuando ya hay accesos, ya sea carreras profesionales a nivel universitario, FP y demás, sí que hay una diferencia clara, ¿no? Al igual que todos cuando están en el aula docente, la explicación es unánime para todos y tú sabes qué materia se te puede dar mejor o peor y puedes tratar de mejorar aquella que a lo mejor no te encuentres como tan familiarizada, sí que veo que luego cuando accedes al ámbito universitario, ahí hay una segmentación. No sé qué experiencia habrán tenido mis compañeras. En mi caso, además, vino una psicóloga, que era la psicóloga del colegio, que te hace una serie de pruebas y ya te dice un poco hacia dónde debes tender, ¿no? Y eso, de alguna manera, intrínsecamente te puede sugestionar de si verdaderamente te puedes sentir preparada o preparado para alguna otra carrera en la que aparentemente a lo mejor no se te da del todo bien, pero tú sientes que a lo mejor te gusta, ¿no? A mí me indicaban en su momento que me podía relacionar mucho con carreras relacionadas con psicología, pero a mí me encantaban las matemáticas. Yo siempre, de hecho, quería haber estudiado matemáticas, decidí Derecho, ahora estoy con la IA, que también es matemática, al final me ha vuelto de alguna manera, pero yo sí he sido muy, muy, muy de matemáticas, ¿no? Y luego me he planteado mucho de compañeras mías que han decidido estudiar ingenierías, que existe luego entre mujeres un valor añadido. Porque a mí, una de mis mejores amigas es ingeniera biomédica y yo la admiro muchísimo. Y ahí también esto me ha hecho reflexionar en muchas ocasiones de, oye, es que es súper capaz, igual que de carreras más relacionadas con ciencias y demás, pero que al final aquellas que tienden por superar este tipo de estereotipos, existe un grado de admiración del colectivo, al menos yo lo siento como tal, ¿no? De una especial, porque es extraño. Y esto es alarmante, o sea, que nos extrañe este tipo y que se rompan estas barreras y que a nivel profesional vayan avanzando. Esto también es un momento importante para reflexionar porque creo que aún a nivel cultural el que nos tengamos que sorprender porque haya mujeres que tiendan a estas carreras más relacionadas con esta temática
es que son carreras como puede ser cualquier otra. Es decir, y es de admirar como puede ser de admirar cualquier otro tipo de formación, ¿no? Pero es verdad que ahí creo que hay un factor cultural y creo que ahí todavía queda muchísimo por hacer, la verdad. Yo por lo que he leído al respecto, ¿no?, sobre esta cuestión de las matemáticas y la elección de carreras STEM, parece que uno de los elementos es, por ejemplo, que hay muchas chicas que tienen un nivel muy alto de notas en el bachillerato debido al perfeccionismo que tienen. Eso está más frecuente ahora que los chicos que tienen esas notas. Y entonces, porque ellos se sitúan normalmente en unas notas no tan altas. Y ahora mismo, ¿no? Porque ha cambiado esa situación. Y entonces ocurre que muchas de ellas tienen en todo 9 y a lo mejor en matemáticas tienen un 8. Por ejemplo, porque matemáticas es una carrera que no depende, o sea, un estudio que no depende tanto de la cantidad de estudio o de trabajo que le dediques como otras, de modo que es normal que la nota de matemáticas, pues a lo mejor en una persona que tiene todo sobresaliente no sea la más alta. Entonces esa chica piensa que ella es mala en matemáticas. Y luego hay otro chico que saca en todos 6 y saca un 7 en matemáticas o un 6,5 en matemáticas. Y entonces piensa que se le dan genial las matemáticas, ¿no? Y que tira para una carrera de STEM. Y esa situación es muy frecuente. Como la chica que además trabaja mucho, estudia y se esfuerza, tiene una competencia objetiva superior en matemáticas que un compañero varón y sin embargo tiene la idea totalmente interiorizada de que no se le dan bien las matemáticas. Es un error cultural, ¿no? Debido a cómo interpretamos los comportamientos y cómo interpretamos el desempeño que tenemos en la sociedad. También está el mito de que la competencia en matemáticas es algo puramente... que la competencia en matemáticas es una cuestión de genialidad. Y que o naces con esa competencia o no la vas a adquirir con el tiempo. Esa es otra de los mitos que perjudican también a las mujeres, porque hay mujeres que piensan que es que ellas tienen una incapacidad superior que para otras cosas en matemáticas y entonces se alejan de estudiar esa carrera, cuando sabemos que realmente al final el desempeño que muestran hombres y mujeres en las carreras de ciencias es muy similar y ahí no hay una brecha relevante. Entonces, al final lo que vemos es que simplemente una persona que se mete en esas carreras se esfuerza y va trabajando a lo largo de los años, pues va sacándose su asignatura y que al final para conseguir grandes hallazgos en matemáticas tampoco es necesario haber sacado unas notas altísimas. Es decir, es que a veces también hay una presión por el perfeccionismo que nos aleja de perseguir cosas que realmente nos divierten y nos gustan, ¿no? Como decía Lucía, es que hay muchas veces que tenemos pasión hacia algo y nos alejamos pues por ese tipo de limitaciones y barreras mentales, ¿no? Por miedo a quizás que no tenga la seguridad o la confianza de que voy a sacar un 10 como lo saco en otra asignatura de humanidades o de sociales, pues hay que atreverse, ¿no? Y a veces incluso aunque no creas que no eres buena en matemáticas, también otro consejo que dan muchas veces las mujeres que están en STEM es que te metas en carreras de STEM, porque al final las matemáticas tampoco son absolutamente todo allí y porque una persona con otras habilidades o con habilidades diversas puede aportar mucho también en esas áreas. Lo importante, según se suele comentar, según comenta nuestra compañera María Cumplido, ¿no?, que también hará una entrevista en este congreso, es la pasión por la matemática. Ella me comentó una vez que ella no se considera una genia de las matemáticas, lo cual, bueno, habiendo ganado y resuelto unos problemas que nadie resolvió en la historia antes, pues a mí me parece algo que pongo en cuestión. Digo, ¿cómo que no eres una genia? Si no eres una genia tú, ¿quién es una genia en matemáticas? No, bueno, ella considera que no existe la genialidad y me comentó que en matemáticas, ¿no? Sino que lo que diferencia el éxito en matemáticas es la pasión, el hecho de que siempre estaba pensando en números, le encanta, ¿no? Pero estaba todo su tiempo invirtiéndolo en esa cuestión con verdadero interés y pasión. Y recomendaba que las niñas vean las matemáticas como un juego, ¿no? Que se acerquen a todas las áreas científicas como un juego con diversión y sin presión, sin esa presión perfeccionista que tenemos las chicas, ¿no? Y con las que nos acercamos al estudio, que tal vez no sea la mejor manera de acercarnos a algunas disciplinas, como son las áreas STEM, ¿no? Que son áreas que quizás demandarían una pasión intrínseca, ¿no? Y no tanto extrínseca y vinculada al éxito, ¿no? O a la nota. No sé qué opináis, ¿no? Aquí yo estoy ahí enrollándome un montón. Pero bueno, iba a comentar otra pregunta que he visto aquí en el chat,
que es esta de aquí. Sí, sobre la. Dicen que si la violencia machista que les parece y la discriminación en el hogar por parte de las parejas puede dificultar la conciliación. Y también dicen que aquí en el ámbito del trabajo el acoso sexual que pueden recibir o el acoso por parte de sus compañeros por ser mujer en el ámbito de STEM y cómo las dos cosas pueden al final pues dejar a la mujer entre la espada y la pared. No sé si tenéis algo que decir al respecto de esta cuestión. Si Pues queréis. sí, sí, por supuesto. Yo creo que son dos cuestiones que están ahí muy fuertes. Y bueno, en el asunto de la conciliación particularmente, creo que tenemos mucho que hacer. Creo que es una cuestión, insisto, de cómo se van conformando nuestras ideas, nuestras visiones ideológicas de lo que significa ser hombres, mujeres. Y creo que sigue acendradamente presente, se va reproduciendo fuertemente, mientras no haya la posibilidad de que desde las instituciones de educación superior, desde sus planes de desarrollo institucional, se pueda trabajar en una idea de lo que significa la convivencia y la responsabilidad en general, particularmente lo que implica el asunto de los cuidados, porque el cuidar y ser cuidado es un derecho y es una responsabilidad. O sea, cómo te enseñan desde que eres desde la niñez, esta posibilidad de hacerse responsable de las y los demás o de que otras personas también se hacen responsables. Creo que ahí empieza a configurarse esta idea y se va reproduciendo después en otros esquemas y además se lleva al asunto de estos estereotipos, este sexismo exacerbado, los sesgos que están presentes en los ámbitos laborales, pues no son más que la reproducción de lo que viviste y la cultura mediática, hoy la cultura digital, ustedes lo han dicho, está fuertemente acentuando lo instituido y lo instituyente, diría Castoriadis. Y entonces creo que eso hace más difícil poder contrarrestarlo, pero pues estamos ahí en esta lucha. Quienes estamos en la docencia tenemos una tarea titánica, digo yo, para trabajar en conjunto con formarnos como docentes en un compromiso de transversalizar esta mirada de iguales y poder trascender todos estos problemas que están presentes en todos los ámbitos. Y bueno, pues creo que eso todavía falta un buen, lamentablemente, para resolver. Diría, no sé si ustedes quieran comentar algo más al respecto. Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Al final los datos están ahí. Cuando hablamos de cuando fue el boom del teletrabajo, sobre todo ahora a raíz del COVID, parecía que iba a ser una medida totalmente de flexibilización para empoderar a las mujeres, ¿no? En todo caso, y ya hemos estado viendo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Que al final esto lo que ha implicado es una doble carga, generalmente, de lo que es el cuidado de tareas domésticas, el cuidado familiar y luego tratar de hacer malabares para poder compaginarlo con nuestro propio trabajo. Entonces, aquí, sobre todo, de nuevo, esa parte de responsabilidad compartida, a nivel cultural, etcétera, creo que es muy importante. Y luego, relacionado sobre todo con el acoso, yo sí que puedo mencionar que ahora existe una especial sensibilización en lo que es el ámbito empresarial, más que otra cosa, de establecer y tener protocolos de acoso, ¿no? Cuestión distinta es cómo se elaboran esos protocolos, si verdaderamente son o no efectivos, porque ya hemos visto en muchas ocasiones que a veces tenemos normas que dicen, bueno, cuando hay una empresa de más de 50 trabajadores está obligado a hacer un plan de igualdad y en este sentido, pero realmente es efectivo, es decir, la empresa lo está haciendo porque tiene que tener un check en
digamos, en cumplir sus obligaciones, o si verdaderamente cuando surge una situación de acoso es efectivo este plan y verdaderamente se está protegiendo a las mujeres, ¿no? Y ahí es un poco donde tenemos que hacer una especial incidencia, sobre todo aquí, bueno, lo que es el ámbito de los juristas, ¿no? Cuando vamos a elaborar estos planes que verdaderamente sean verdaderamente efectivos. Y luego ya, pues bueno, en situaciones del hogar doméstico yo creo que al final, reitero, ¿no? Es una cuestión social en el que ahí ya el hecho de que exista un fomento del teletrabajo, es decir, de que la mujer tenga que estar en casa, de que tenga que trabajar en casa, cuidar en casa y encima tenga a la persona que se dedica bueno, que acose o que esté con ese hostigamiento continuado y demás en casa. Es decir, ¿de qué manera podemos ayudar para que pueda romper con todo esto, ¿no? Es especialmente complicado porque si al menos tiene una independencia a nivel laboral, pues es diferente, ¿no? Pero cuando todo se circunscribe al ámbito doméstico, yo creo que ahí el problema es mucho más complicado. Sí, totalmente. Yo, si me permitís, intentaré ser lo más breve posible. En cuanto a la discriminación de parejas, precisamente esa es la dicotomía, ¿no? Es decir, las medidas pueden ser salvadoras, pero pueden ser verdugas también. Entonces, el Código Civil ya nos dice, somos iguales en derechos y deberes para con los descendientes y ascendientes. No hay excusa, por decirlo así. Sin embargo, ¿quién asume reducción de jornada? ¿Quién padece la sobrecarga tanto física como mental, además, porque es doble tipo de sobrecarga? ¿Quién asume las consecuencias negativas para su salud en la familia promedio? Nosotras con el equipo de investigación tenemos una ahí medio parada, pero ya os avanzo, que preguntamos ya no solo cómo había afectado el COVID, sino cómo era post-COVID. Y veíamos que el nivel de sobrecarga que tenían las mujeres era peor después del COVID, porque como habían asumido esa rutina, una vez superada la etapa de emergencia, continuaba la rutina, continuaban sobrecargadas. Entonces, realmente es un hándicap y realmente es una herramienta que refleja esa discriminación, una forma más de mantener ese status quo que es el que estamos intentando romper. Y en cuanto al tema bueno, pues del acoso que se puede sufrir en los entornos organizacionales, creo que las compañeras lo han explicado muy bien, esos espacios seguros, ¿no?, que reclaman desde la ONU, pero es que quizás a mí se me abría una hipótesis escuchando a Tasia hablar de este punto, y es hasta qué punto no hay que hacer también una protección previa. ¿Hasta qué punto está afectando a estas jóvenes que se introducen a carreras STEM y se ven a lo mejor solas en una clase, que son una o dos chicas, o ella sola, rodeada de hombres? En las organizaciones hemos tenido que obligar a políticas de compliance, como decía Lucía, para evitar que haya problemas. Bueno, pues ha sido impuesto, pero estamos generando cultura. ¿Qué pasa en la universidad? En la universidad estamos creando esos espacios seguros para ellas, o quizás están abandonando y ni siquiera van a acabar la carrera, no porque no les guste, sino por el ambiente que pueden tener, ¿no? Y esto ligado pues a lo que comentaba antes, estas matemáticas, claro, esa autoexigencia que ya de base socioculturalmente tenemos las mujeres, ese síndrome de la impostora, ese síndrome de la niña perfecta, de que nunca damos la talla, de penalizar el fallo, claro, nos puede desalentar en estas carreras STEM, que lejos de ser tan exactas como las matemáticas, tiene mucho del pensamiento creativo, ¿no?, de toda esa física teórica que a mí me apasiona y que hace falta mentes pensantes, porque la parte de matemáticas aplicadas es una cosa, pero hay todo un escenario de la parte teórica muy importante. Bueno, la verdad que me parece interesantísimo el debate. Voy a plantear alguna pregunta también sobre inteligencia artificial que hay aquí en el chat. Mira, aquí hay una, por ejemplo, el ChatGPT parece que es un tema que interesa ahora bastante a la juventud. Supongo que al estudiantado le interesa mucho también porque ahora lo usan mucho, ¿no?, como recurso. Y bueno, aquí tenemos un comentario al respecto de este ChatGPT y dice, pues yo no tengo ni idea de cómo se utiliza esto. Y algunos compañeros míos que saben mucho de tecnología sí ya lo usan. Y yo quiero aprender, pero nadie nos ha dado un curso ni nada. Bueno, ¿qué opináis sobre esto? ¿Que debería haber alguna capacitación digital al respecto de estas cuestiones para que lo puedan usar? Yo sí detecto que hay alumnado, no sabría decir si he encontrado brecha digital ahí, pero sí que es verdad que hay alumnado que sabe utilizar mejor la ofimática que otro alumnado. Hay personas que llegan con un nivel muy bajo de conocimiento digital, otras personas que lo manejan mucho, y supongo que tiene que haber
brecha digital ahí porque las estadísticas así muestran, ¿no? Que las chicas siguen teniendo una menor competencia digital que los chicos. ¿Podría dejar a las chicas un poco atrás el tema de que no se les enseñe también a utilizar el ChatGPT? ¿O se va a generalizar rápidamente, ¿no? Porque ahora parece que algunas empresas como los Mac, ¿no? Apple, quieren introducirlo en todo su aparato y así seguro que todo el mundo aprende, o muchísima gente aprende, ¿no? Directamente. No sé qué opináis. ¿Hay que dar una formación de competencia digital específica, además con una perspectiva feminista o no? ¿O pensáis que no es necesario? Bueno, a ver, con respecto a lo que has estado comentando, Tasia, fíjate que estaba reflexionando quién puede acceder realmente a tener estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Quién se puede comprar a día de hoy un Mac? No todos los estudiantes se pueden permitir tener un Mac, es decir, aquí el nivel socioeconómico es muy importante. Hay mucha diferenciación, centrándome en ChatGPT, en una versión gratuita que es muy, muy limitada. Es verdad que ahora con esta nueva versión se han actualizado bastantes cosas y está bastante más mejorada que la versión gratuita que teníamos anteriormente, pero en la que es de pago la diferencia es abismal. Es decir, y eso implica que mensualmente también tenemos que pagar. ¿Qué estudiantes se van a poder permitir esto? Los que tengan un nivel económico superior. Y esto va a hacer que el docente o la docente se va a encontrar trabajos desarrollados, si lo utilizan adecuadamente con una herramienta de inteligencia artificial, que casi mecora lo que el propio docente puede hacer, y luego pues trabajos desarrollados por estudiantes, ¿no? ¿Dónde está la criba, ¿no? ¿Dónde están los límites? Aquí el tema de la brecha es un aspecto muy importante a tener presente. Existen estudios en los que ha habido análisis de la herramienta de ChatGPT que ha discriminado a la mujer o ha discriminado a ciertos niveles demográficos por no tener en cuenta el aspecto cultural. Entonces, creo que son cuestiones que a la hora de utilizar este tipo de herramientas es muy importante la formación. La formación del profesorado. Al final, la mayoría de docentes, cuando tenemos ese especial gusanillo en querer utilizar estas herramientas, nos lo costeamos, porque a mí no me lo paga la universidad. Queriendo yo utilizar este tipo de herramientas para dar una enseñanza de mayor calidad, pero lo abono yo, al menos por ahora, ¿no? Y luego, más allá de eso, ¿cómo la utilizo? Existen algunas formaciones que, bueno, ciertas universidades o hay cursos privados en los que te pueden enseñar a utilizarla. Es decir, si verdaderamente hay un interés, se puede formar. Es verdad que la mayoría pues, son cursos de pago. Volvemos otra vez a ese factor económico a tener presente. Pero luego es una herramienta ciertamente intuitiva, es decir, de manera autodidacta puedes aprender. Aquellas personas que tengan una cierta cuestión, yo lo que les recomiendo es que cuando vayan a interactuar con la IA, tú ya te vayas a presentar con respecto a cómo eres tú. Es decir, ya en el prompt, que se llama, cuando tú ya vas a hacerle la pregunta y demás, tú tienes que identificar, por ejemplo, soy profesora de Derecho del Trabajo de la universidad. Por tanto, ya la IA detecta cuál es tu nivel, que eres del ámbito laboral, que es del ámbito del derecho y cuál es tu posición. Claro, ¿qué pasa con toda esa información? Ahí no nos lo he preguntado, pero bueno, eso ya es otro debate, ¿vale? Pero ya se queda la IA con ese dato. Entonces, tú le dices, oye, quiero que me realices un resumen de esta sentencia que ahora te adjunto con los datos más relevantes, teniendo presente que luego va a ser para una explicación de una clase universitaria sobre Derecho del Trabajo 2. Y ya le planteas la pregunta y ya la IA te da una respuesta. Pero si tú no le dices quién eres o qué buscas, digamos que la información que te da es una información mucho más transversal. Sin embargo, cuando ya te identifica y tú te identificas como tal, esa interacción es muchísimo más ajustada a lo que tú verdaderamente quieres que la IA te responda. Y ya en el ámbito educativo es una pasada. Es decir, tú le puedes subir todas tus presentaciones, decirle que te haga 50 preguntas de estos 7 temas que te adjunto, que te lo haga con preguntas tipo test, con múltiples opciones, en el que una es verdadera. Es decir,
realmente es una herramienta que nos puede servir, puede ser bastante útil, al menos como un primer filtro para que luego tú... Pero sobre todo recomendaciones para empezar a utilizarla hay diferencias importantes entre la versión gratuita y la de pago. La de pago está muy bien, tampoco es una cantidad muy grande, y es verdad que también en las versiones ahora gratuitas están actualizadas y está bastante bien, o sea, como una primera interacción estaría muy bien. Esa importancia de identificarte primero cuando vayas a hablar con la IA para que tenga presente pues quién eres y un poco luego esa retroalimentación que te haga sea en base al perfil que tengas tú, porque es capaz de detectar esto, y luego hacer preguntas escuetas y luego puedes ir interactuando sobre la misma. Oye, pues esto no me ha interesado, me gustaría que esta pregunta me la cambies por esta otra. Es decir, ya es una dinámica y eso sería como primer paso para poder, por ejemplo, con ChatGPT. Pero yo creo que aquí es muy importante tener presente no solamente esas diferenciaciones de las brechas que puedan existir, sino luego también en esa parte de la mujer. Es decir, por eso yo decía que es muy importante nosotros formarnos en esto y también formar a los alumnos. Es decir, que cuando ellos utilicen la IA, tengan esa base transversal de que ellos detecten de que también puede establecer sesgos. Es que simplemente ser conscientes de esto y que no todo lo que te da una herramienta tiene por qué ser verdad, ya con eso es fundamental. O sea, a mí el ChatGPT me ha llegado a decir sentencias que no existen. Exacto. De hecho, bueno, aquí quería comentar un caso para que no se fíe quien nos esté escuchando, bueno, para que no se fíen demasiado de la inteligencia artificial, que un abogado en Estados Unidos, que ese caso trascendió, no se leyó en la prensa, se le ocurrió pedirle al ChatGPT que le hiciera las demandas y demás, y resulta que colaron, pero todas las sentencias que se alegaban eran falsas, no existían, se las había inventado, y como era muy realista, pues coló hasta que se dieron cuenta y ya pues se tuvo que anular al final. Y supongo pues que el abogado, imaginemos que tendrá que pagar ahora responsabilidad civil. Y yo no creo que ni siquiera la compañía se haga cargo de una negligencia como esta, ¿no? Entonces, bueno, que no recomiendo al alumnado ni a los profesionales que utilicen esto así sin ningún tipo de filtro, que tienen que ser conscientes de que existen sesgos y de que incluso puede existir pues, sentencias falsas o información falsa en ella. Y además de los sesgos sexistas que hemos estado mencionando, y de todo tipo. Yo hice la prueba Tasia, efectivamente, en este caso contexto científico, y me sorprendí porque es cierto que a nivel de contenido sí coincidía con lo que podría ser pues, un texto sobre una determinada temática, con sus citas, etcétera, y quise cotejar las referencias, ¿no? A ver qué pasaba, qué estaba haciendo la IA para entenderla, ¿no? Desde, obviamente, pues un punto totalmente de iniciación. No existía ninguna, ni la primera ni la última, pero con su citapa perfecta, su revista inventada con plena coherencia, pero era todo mentira. Claro. Sí, yo creo que esto es un asunto que se transversalizan muchos aspectos y efectivamente tiene que ver con una condición de clase, diría yo, ¿no? Tiene que ver con una condición del ser, de una cuestión ética. Por eso es importantísimo y no solamente en el asunto de la inteligencia artificial, porque después quién sabe qué vendrá, ¿no? Ahora es inteligencia artificial y después tal vez no nos toque, pero vendrá. O sea, ¿de qué forma? Yo recuerdo un profesor cuando en la época, pues hace muchísimo tiempo, que decía que la televisión no educa, pero los niños y las niñas aprenden. Es lo mismo que está pasando ahora con esto. Es una frase impactante y es exactamente nada más que ahora la tecnología no es eso que ya no saben las generaciones recientes, pero es la IA. La IA no educa, pero las nuevas generaciones aprenden de qué manera están aprendiendo. Claro. Y qué hay que hacer al respecto. Creo que ese es el punto central que tenemos que resolver. La forma en la cual, de nuevo, una herramienta tecnológica va a ser utilizada. Per se, no tiene un sentido malo, es una tecnología, pero ¿de qué manera nos la apropiamos y en qué contexto?
A propósito de los ejemplos que han puesto, porque también ha pasado, ¿no? O sea, tú le puedes pedir ahí que te escriba hasta una novela, ¿no? Y tal vez ahora te conviertes en posiblemente alguien bestseller, pero ¿dónde está esta cuestión del proceder ético con el uso de esta nueva herramienta? Sí, yo creo que ahí es muy importante esa supervisión humana. Es decir, que la mayoría de los perfiles jóvenes parece que la inteligencia artificial no tiene fallos. Es una herramienta en la que directamente, como te da una respuesta tan sencilla y te puedes comunicar con ella de una manera tan natural y dinámica, pues luego esa supervisión no está. Y yo creo que eso es fundamental. Al final, no dejar en manos de la inteligencia artificial tomar cualquier tipo de decisión o considerar que está correcto, ¿no? Así es. Reproduce los errores más extendidos. Reproduce, si hay un error que está totalmente normalizado en la web, ese error se reproduce. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. La inteligencia artificial no va a ser más inteligente que el promedio de Internet, porque eso es al fin y al cabo el dato que va a coger. Y precisamente cuando queremos aspirar a la calidad investigadora, lo que tenemos que hacer es superar al promedio de Internet. Entonces, no podemos quedarnos, por ejemplo, con la cosificación sexual de Internet, con un Internet sexista que elimina o que privilegia la visibilidad y los resultados escritos por hombres. Todo eso se reproduce en la inteligencia artificial. Y en los abordajes de los problemas, en las cuestiones que prioriza, allá donde hay sexismo, la inteligencia artificial lo reproduce. Pero una investigadora sí es capaz de darse cuenta. Una investigadora humana y consciente de estas cuestiones. Entonces no podemos confiar en la inteligencia artificial sin someterla a un análisis crítico desde la perspectiva feminista también. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a concluir esta mesa de la tarde, de esta primera sesión de mesa. Esta mañana ya hemos visto las entrevistas realizadas por María Cumplido y también por vosotras, ¿no? La que habéis realizado. ¿Qué tal? Fue bien, ¿no? La entrevista. Sí, muy bien, muy bien. Creo que por ahí podrán revisarla. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos a una joven talentosa mexicana de Guadalajara acá en México, que, bueno, pues se formó en el ámbito de las ciencias humanas, ciencias sociales, y que se cuestionó en algún momento si podría entrar al mundo de las tecnologías y hoy es una líder, tiene por ahí el liderazgo de una empresa que se llama Pit Policy Lab y bueno, que ha estado a la vanguardia, que ha generado programas de mentoring para invitar a otras mujeres a incursionar. A propósito de lo que decíamos, bueno, ¿será que si ya nos dijeron o nos creímos o nos autopercibimos de tal manera no podemos romper esas barreras? Bueno, pues yo les invito a que escuchen a Cristina Martínez Pinto, porque de eso nos va a hablar en una entrevista muy importante para generar justamente estos modelajes en el ámbito de las tecnologías y del liderazgo, ¿no? Que a propósito es otra barrera muy fuerte. Las mujeres no acceden fácilmente al financiamiento para poder generar empresas y bueno, vemos que ahí hay estas posibilidades y estas figuras mentoring. Les invito a que escuchen y que vean esta entrevista. Sí, ya la tenemos ahí, así que desde esta mañana y recomendamos el visionado de la misma. Bueno, pues sin más ya ponemos fin a esta primera mesa. Muchas gracias por participar un año más, compañera. Ha sido un placer estar con vosotras.